Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo en esta mañana de predicación y espero que está orando al Señor, que este tiempo sea de gran bendición, que nos hable, que nos muestre su voluntad, que nos muestre sus maravillas, que nos haga conocerle cada vez más. Y continuamos, el domingo pasado empezamos nuestra serie de sermones, de predicaciones en la carta, ¿cuál? Primera de Juan, en la primera carta de Juan, y tuvimos una introducción extensa el domingo pasado, y hoy vamos a empezar entonces versículo por versículo, porción por porción en Primera de Juan, solamente a manera de repaso muy breve. Dividimos nuestra carta o la carta Primera de Juan en 4 evidencias. Hemos hablado de que Primera de Juan nos muestra evidencias de qué. ¿Evidencias de qué? Esa es una de las evidencias, pero en general, evidencias de una verdadera comunión, evidencias de una verdadera comunión con el Padre, con Dios. Y habían 4 evidencias generales, ¿sí? Con más elementos allí adentro, pero los hemos separado así. Y la primera es la que estaba mencionando Simona, la confesión de Cristo, ¿sí? La confesión de Cristo. Cristo es la primera gran evidencia. La segunda evidencia era la sana doctrina, la defensa de la sana doctrina. La tercera evidencia es la manifestación del amor, el amor. Y la cuarta evidencia, la confirmación de la fe. Entonces, 4 evidencias así, vamos a afirmarlo ahí en nuestra mente. Cristo, sana doctrina, amor y fe. Esa es la base de una verdadera comunión con el Padre. Entonces, esta mañana vamos a empezar con versículos 1 al 3 del capítulo 1 de Primera de Juan, la sección que pertenece allí a Cristo. Y voy a leer versículos, dije al 1 al 3, no, 1 al 4. Voy a leer estos primeros versículos, oraremos y pidiendo al Señor que nos hable en esta mañana. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más venimos delante de ti, agradecidos por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. En este momento, Dios, queremos rogarte, pedirte que tú hables a nuestros corazones. Dios, queremos tener comunión contigo. Queremos estar seguros de que estamos en la verdadera comunión. Por eso te rogamos, Dios, que tú nos muestres en tu palabra lo que debemos conocer, confesar, creer de tu Hijo Jesucristo, para que nuestra comunión esté afirmada en la verdad. Que el gozo que tú quieres que tengamos, Dios, sea completado, sea cumplido en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote muchas gracias. Amén. Creo que todos de alguna forma hemos estado en algún grupo de estudio, en algún equipo deportivo, en la familia, donde no hay unidad. ¿Has tenido que estar en alguna situación así? Donde hay tensiones, hay roces, hay discusiones y no hay unidad.
se respira un ambiente, ¿cómo decimos? Un ambiente pesado, porque no hay unidad. Y algo vital, por ejemplo, para los equipos deportivos es que haya unidad en el juego. Cuando no hay unidad, pues el equipo no puede funcionar bien. Ahora, hay algo más profundo, más íntimo, que solamente la unidad, y esto es la comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es tener algo en común. Creo que sería fácil tener cosas en común y no tener unidad. Seguramente en un equipo, por ejemplo, hay cosas en común y aún así no tener unidad. Pero creo que es imposible tener unidad si no hay comunión, si no hay algo en común. Por ejemplo, lo que estamos mencionando ahora de un equipo deportivo, por lo menos el deseo de tener en común el deseo de ganar, ¿sí? Y eso debe llevar entonces a la unidad. Hay ocasiones donde las diferencias son muy grandes, muy fuertes, y entonces se opta por decir algo como, no hablemos de las diferencias. Vamos a hablar solamente de lo que nos une, de lo que tenemos en común, en aras de la unidad, en pro de la unidad. Y la verdad es que esto suena muy bonito y puede ser necesario en ciertas situaciones, pero me pregunto, ¿en la iglesia debe ser así? ¿Debemos no hablar de las diferencias para mantener la unidad? Ahora, creo que en un cierto nivel sí. Cuando se trata de opiniones personales, por ejemplo, a mí me gusta el café con azúcar y hay personas que no les gusta el café con azúcar. Hay personas que ni siquiera les gusta el café. Y yo no voy a armar una polémica y una pelea aquí por afirmar que todo cristiano tiene que beber café con azúcar, ¿sí? Y así hay muchas cosas que son opiniones personales, pero hay algo realmente que no debemos y no podemos sacrificar. Y esto es la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios. No podemos sacrificarla en pro de una unidad, ¿sí? Hay muchas iglesias, muchos grupos, y mi propósito no es criticar a nadie, pero hay muchos grupos, muchas iglesias donde no se quiere hablar de sana doctrina, donde no se quiere mencionar la doctrina bíblica, porque se dice que la doctrina tiende a dividir. Y queremos estar unidos. Se toma esta oración de Cristo en Juan cuando dice que todos sean uno para que conozcan que tú me has enviado, como un eslogan para decir, tenemos que estar unidos todo el mundo, no importa de dónde seas, no importa lo que creas, no hablemos de doctrina, porque Cristo nos ha mandado a estar unidos. Y el problema es que tomar esto así es contradictorio al resto de la Escritura, al resto de la palabra de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que no hay y no puede haber verdadera unidad si no tenemos algo en común. Y para el apóstol Juan, la base de la comunión verdadera es la doctrina de la encarnación de Cristo. Ahora, hay muchos otros elementos en la doctrina, pero como estamos estudiando Primera de Juan, vamos a sujetarnos allí a lo que Juan está hablando y atendiendo allí en su punto, en su carta. La base, el principio, el inicio de la verdadera comunión es la doctrina de la encarnación de Cristo. Y lo que quiero plantearos en esta mañana, lo que quiero que veamos en esta mañana es que porque Cristo realmente se ha manifestado en carne, tú puedes tener verdadera comunión con el Padre. Por la razón, por la verdad de que Cristo se ha manifestado en carne, tú puedes tener verdadera comunión con el Padre.
Como decía, hemos visto el domingo pasado muy generalmente estas evidencias de la verdadera comunión, y estos primeros 4 versículos están dentro de la primera evidencia, que es Cristo. Para tener una verdadera comunión, yo tengo que tener una confesión adecuada. Veíamos la semana pasada. Yo debo decir igual. Debo hablar igual, abiertamente, lo que Dios ha dicho de su Hijo Jesucristo. Yo debo creer el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha dado de su Hijo. Pero antes de ver el por qué yo tengo que creer este mensaje, me gustaría que evaluáramos un poco cuál es el mensaje. Y este es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. Tú puedes tener comunión cuando crees el testimonio de la manifestación de Cristo. Tú puedes tener verdadera comunión cuando crees el testimonio de la manifestación de Cristo. Hemos leído allí versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este principio, el inicio de este primer versículo allí dice lo que era desde el principio. Esto se parece grandemente, tiene mucha relación con el inicio del Evangelio de Juan. Ya hablamos la semana pasada de que es el mismo Juan, el apóstol, que ha escrito el Evangelio y que ha escrito esta carta. Y rápidamente vamos a dirigir nuestra mirada, vamos a ir en nuestras Biblias a Juan 1.1, al Evangelio de Juan 1.1. Juan 1.1. Por cierto, algunos habrán escuchado que grupos como los Testigos de Jehová han cambiado este versículo. ¿Sí? Dice allí, Juan 1.1, si lo tenemos todos, dice, en el principio era el verbo. ¿Os parece eso conocido? Hemos leído en primera de Juan lo que era desde el principio. Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Y lo que está diciendo, y no es nuestro momento analizar este pasaje, y vamos a ver lo que es el verbo, pero el verbo, quien quiera que sea, y lo vamos a ver, es Dios con el Padre, estaba con el Padre y es Dios con el Padre. De hecho, la estructura en el griego, estaba viendo esto, está escrito literalmente, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Esa es la expresión literal. Dios el verbo, pero que se traduce al traducirlo a nuestro idioma, que el verbo es Dios, y es la idea, ¿sí? Ese es uno, es una unidad. Solamente para tenerlo en mente, estos grupos que he mencionado han cambiado para decir, y el verbo era un Dios, como que hay muchos dioses o dioses menores. Hay un Dios mayor, el Padre, y hay dioses menores, y el verbo, que es Cristo, es un Dios creado o engendrado por Dios, y es una diferencia abismal. Y si tienes algo de dudas con esto, podemos compartirlo más adelante. Pregunta, acércate y podemos tratar esto, porque bueno, no es el momento ahora mismo. Porque es un tema extenso, ¿sí? Entonces, si trato ese tema, no trato primera de Juan 1 al 4. Entonces, el inicio allí de primera de Juan es muy parecido, pero no están hablando exactamente de lo mismo. Sí tienen que ver con Cristo, están hablando con Cristo, y ambos textos van a desembocar en que Cristo se ha manifestado. ¿Sí? Juan, en su capítulo 1, ha dicho que aquella luz verdadera venía a este mundo.
¿sí? Y dice que Cristo en el versículo 12, versículo 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Verbo que estaba con el Padre, que era eterno con el Padre, se manifestó. Y Primera de Juan también va a acabar en este punto, la manifestación de Cristo, pero Juan está hablando de la eternidad de Cristo, de que es desde la eternidad, en el principio, es lo que significa eso, en el principio, desde la eternidad. Pero Primera de Juan no dice en el principio, sino desde el principio. Y lo que está diciendo Juan es desde que Cristo empezó su ministerio. ¿Sí? Es allí la diferencia. Juan está hablando de la eternidad y Primera de Juan está hablando del inicio del ministerio. Desde que ellos han podido constatar, los discípulos, porque Juan está hablando, constantemente está diciendo nosotros hemos, y quiénes son esos nosotros que está hablando Juan, él y los discípulos. Entonces, desde que hemos podido constatar, desde que hemos visto la manifestación de Cristo en su ministerio, desde que hemos comprobado, ¿sí?, la manifestación de Cristo. ¿Y cómo es esta manifestación? Para tratar de entender allí lo que Juan quiere decirnos. En primer lugar, esta manifestación es una manifestación indubitable, es innegable, es real y no hay forma real de negarla, ¿sí? Las palabras de Juan, que Juan está usando aquí, son palabras de comprobación por los 5 sentidos. Y esto es muy interesante. Es muy justo y muy adecuado que Juan use los 5 sentidos para hablar de la manifestación de Cristo, porque si recordamos un poco los falsos maestros que están diciendo, Cristo es Dios, pero no tenía un cuerpo humano, porque la materia es siempre mala según su filosofía. Entonces, o era una apariencia como un fantasma, o era otra persona que estaba poseída por Dios, por Cristo. Y Juan entonces para contrarrestar esa enseñanza dice, y usa los 5 sentidos allí. ¿Qué dice primero? Nosotros hemos oído y nosotros hemos visto. La forma de estas dos palabras tiene la idea de algo que han oído, han visto y se ha quedado en su mente, y ellos pueden recordarlo de una manera específica. La siguiente es más fuerte. En el sentido de su defensa, dice que ellos no solamente han oído y han visto, sino que han contemplado y van en intensidad. ¿Sí? Hemos oído, y alguien puede decir, bueno, es que cualquier persona puede oír una voz. Sí, pero lo hemos visto, y alguien podría decir, bueno, es que podría ser una alucinación, y dice, no, lo hemos contemplado. Y la idea de esta palabra es que estás detenidamente, y no solamente una vez, sino en reiteradas ocasiones, mirando fijamente, contemplando. No es algo esporádico, no es algo único, es algo que ha ocurrido muchas veces y has podido constatar por tus ojos, por tu vista, que lo que estás viendo es real. La siguiente palabra que dice es palparon nuestras manos. Alguien dice, bueno, sí, pero es que podría ser una alucinación repetitiva. Y Juan dice, mira, lo hemos palpado, lo hemos tocado con nuestras manos. Los falsos maestros allí decían que Cristo no podía haberse mostrado de carne y hueso, ¿sí? Que Cristo no era el mismo Jesús, sino un hombre común. Y lo que Juan está diciendo es, el Hijo de Dios invisible se ha manifestado realmente en carne y hueso. Lo hemos visto con nuestros ojos, ¿sí?
lo hemos visto con nuestros ojos. Y es interesante el énfasis allí. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. No es una simple ocasión de un éxtasis o cualquier otra manifestación. Es curioso, ¿sí?, cuando habla de palpar, porque los discípulos palparon a Cristo antes de su muerte y después de su resurrección. Le palparon cuando hacía milagros. Las personas también allí. Cristo les ponía su mano en su rostro o ponía su mano allí para sanarles. Le palparon allí recostados, dice en la última cena, que Juan precisamente está apoyado en Cristo. Y un fantasma no puede hacer eso. Después de la resurrección, ¿sabéis qué es lo que dice Cristo? Y esto es muy interesante. Vamos a ir a otro libro, que no es el mismo Juan que está escribiendo, y vamos a ver los detalles que expresa. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y ponemos nuestro dedo allí en Primera de Juan. Lucas capítulo 24. Versículos 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. Y voy a leer así rápidamente. ¿Lo tenéis? Lucas 24, 36 al 43. Dice así: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿En qué momento estamos? Estamos después de la resurrección y los discípulos están atemorizados, escondidos, puerta cerrada por temor de los judíos, porque se estaba corriendo el rumor de que Cristo había resucitado. Versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían ¿qué? Un espíritu, ¿sí? Atención gnósticos, está diciendo, ¿sí? Pensaba que veían un espíritu. Versículo 38, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Era innegable, ¿sí?, para los apóstoles que no estaban ante un espíritu, ante un fantasma, ante una aparición allí alucinógena, ¿sí? Cristo era real, de carne y hueso. Cristo es el mismo Jesús. ¿Sí? Cristo designa, como decía el domingo pasado, su naturaleza divina, su deidad, como el Mesías, el Salvador, el enviado. Y Jesús refleja su humanidad, Jesús de Nazaret. Y es la misma persona, con dos naturalezas, aunque es imposible para nosotros entender esto a cabalidad. Pero Cristo es el mismo Jesús que nació de una virgen en Belén. Es el mismo que creció en Nazaret. Es el mismo que fue a la cruz, que murió en la cruz. Es Dios manifestado en carne. Y tú puedes tener verdadera comunión con el Padre si crees el testimonio de esta manifestación. ¿Cómo es esta manifestación? Hemos dicho que es indubitable, pero también es atestiguada. Tiene testigos, dice allí el versículo 2. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, a diferencia de los falsos maestros que no habían visto a Cristo personalmente, Juan dice: yo sí lo he visto. Y es más, no soy solo yo. Hay un grupo de personas también que lo han visto. Lucas también, cuando está escribiendo el Evangelio, dice:
todavía hay personas que están vivas que han visto a Cristo. Ir y preguntar, no somos un grupito aquí, un clan secreto que estamos manipulando los escritos, no, hay mucha evidencia. Y como decía algunas predicaciones, es difícil ahora para nosotros porque tenemos que creer a los testigos, porque no hemos visto a Cristo. Pero si hubiéramos estado en ese momento en que estaban ocurriendo las cosas, hubiéramos visto la verdad de los hechos. Juan usa aquí y dice, hemos testificado, lo hemos visto, ¿sí? Testificamos, damos testimonio, anunciamos, lo hace saber. Juan en estos dos versículos ha usado tres títulos de Cristo, tres designaciones para Cristo, y voy a mencionarlos rápidamente. El primero es el verbo de vida, menciona al final del primer versículo, que es la misma palabra verbo que se usa en Juan 1:1. ¿Qué significa? Bueno, el verbo de vida dice vida también porque la vida fue manifestada, y más adelante dice la vida eterna que estaba con el Padre. Verbo de vida, vida y vida eterna. El verbo, sí, era una expresión, una palabra griega, logos, que según el entendimiento de ese entonces significaba inteligencia, la mente o la sabiduría expresada. Y Juan usa esta palabra para Cristo porque quiere decir Cristo Jesús es la sabiduría de Dios, es la voluntad de Dios expresada. Cristo es el mensaje de Dios al hombre, es la palabra, ¿sí? Es la traducción, verbo, logos, palabra. ¿Sí? Cristo es la palabra como una expresión de la mente, de la voluntad de Dios. Y todo es para decir que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, ¿sí? Que es su voluntad, es Dios con él. Esta palabra, ¿sí? Dice que es vida, es el verbo de vida. Y es curioso que Dios, desde el principio en Génesis, hace toda la creación, excepto a Adán, ¿con qué? Con su palabra. Dice, y dijo Dios, habló Dios. Y esto es interesante porque en Colosenses, hablando de Cristo, dice que Cristo creó todas las cosas con el Padre, y todas las cosas fueron creadas también para el Hijo. Y al final, si este verbo no es solo vida, sino que es la vida eterna. Es la vida que estaba con el Padre y que se nos manifestó, y ahora podemos tener vida eterna. Y Juan con el resto de los discípulos da testimonio de esto. Ahora quiero que pensemos, invitarte a pensar en algo, en una pregunta en este momento. ¿Por qué tanto énfasis en la encarnación? No sé si te has preguntado, ¿por qué dar tantas vueltas ante la encarnación? Quizás el domingo pasado, quizás hoy, al escuchar de qué va el tema, de qué va hablando Juan, quizás puedes preguntarte allí, ¿por qué tanto énfasis en la encarnación de Cristo? ¿Es que no puede ser solamente Dios y ya está, como dicen los gnósticos? ¿Realmente afecta a la doctrina bíblica enfatizar la doble naturaleza del Mesías? ¿Por qué debería preocuparnos que, por ejemplo, se diga que Cristo no es Dios, que es un ángel, un Dios menor, un buen maestro, lo que sea? Y la verdad es que afecta, y afecta mucho, muchísimo. Y no vamos a entrar en todos los detalles de la forma en que afecta esta doctrina. Solamente quiero centrarme en un aspecto que tiene que ver con la salvación. Con la salvación a través de la muerte de Cristo. ¿Sabes que el Nuevo Testamento enfatiza que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados. Y vamos a pensar en esto. Si Cristo fuera solo humano, ¿sí? Perdón, estoy leyendo aquí un poco porque quiero decirlo así como lo escribí. Si solo fuera Dios y no humano,
La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿podría Dios, solamente como Dios, pagar nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, tomar nuestro lugar como Dios y solo como Dios? Si el Mesías fuera solo Dios, la verdad es que no podría ponerse en nuestro lugar, porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. Él no tiene nada que pagar. ¿Sí? No tiene nada que pagar porque Él es Dios. Por ejemplo, los ángeles no pueden pagar por nosotros. Dios no envió a ningún ángel a pagar por nuestros pecados. Necesitábamos tener, si es que íbamos a ser salvos, necesitábamos tener a un representante de nuestra naturaleza. Nuestro primer representante, ¿quién fue? Como naturaleza. Adán, ¿y qué hizo? Falló, ¿sí? Falló, trajo consigo la muerte y necesitábamos un representante ahora que pudiera revertir todo lo que el primer representante, Adán, hizo y causó, ¿sí? Necesitábamos un representante que fuera humano como nosotros, pero sin pecado para poder pagar. Porque si hubiera sido humano solamente, con pecado, al momento de pagar, está pagando por sus propios pecados. No puede pagar por nadie más, porque es culpable. Necesitamos entonces un representante humano perfecto. Y humanamente eso es imposible. No es posible. Si Cristo hubiera sido solamente humano, hubiera sido pecador. Solamente Dios no tiene pecado, solo Él es perfecto. Entonces, la única solución de tener a un Salvador que pueda identificarse con nosotros es un ser humano como nosotros, pero perfecto y sin pecado. Y perfecto y sin pecado solamente puede ser Dios. Entonces, forzosamente tendríamos que tener a un representante que es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Sí me explico en toda la vuelta de esto? Divino para poder salvarnos, ¿sí? Y humano para poder tomar nuestros pecados en su cuerpo. Dice la Escritura que Dios ha tomado nuestros pecados, se ha puesto nuestros pecados en Cristo mismo. Para pagar por ellos, ¿sí? Por eso es que podemos decir que Cristo tomó nuestro lugar, porque era Dios, sí, santo, perfecto, y por eso no tenía que pagar por sí mismo, pero al ser humano bajó a nuestra condición para, dice Hebreos, para llevarnos a Dios, para identificarse con la débil humanidad. Entonces, por eso y por más razones, tenemos que creer el testimonio de la encarnación de Cristo. Porque si Cristo no fue hecho carne en Jesús, bueno, eso suena raro. Si Cristo no es el mismo Jesús, si Cristo no es Dios hecho carne, no hay posibilidad para la salvación. No la hay. ¿Sí? No la hay. Es por eso que debemos defender hasta con los dientes la encarnación de Cristo. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y entre otras cosas, porque la salvación depende de ello, ¿sí? La salvación depende de ello. Me gustaría aplicar esto de dos maneras, ¿sí? Y la primera es, como ya he hecho algunas menciones, ¿conoces grupos que comparten una idea distinta de Cristo? Hay muchas ideas acerca de Cristo. Ya hemos mencionado, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y nuevamente quiero decir y quiero que me entendáis que yo no quiero atacar a los testigos de Jehová como personas, ¿sí? No tengo nada en contra de las personas. Sí estoy en contra de la doctrina, porque es antibíblica, ¿sí? Y si viene un testigo de Jehová, lo voy a amar y le voy a presentar el Evangelio y le voy a decir lo que dice la palabra de Dios,
¿sí? Entonces no es un afán de atacar a gente como personas, no. Estoy hablando de la doctrina. Enseñan que Cristo no es Dios. Hay otra doctrina, no sé si habéis escuchado, del grupo, por ejemplo, Solo Jesús. Y ellos hablan de que Cristo, por ejemplo, sí lo reconocen como Dios, pero no hay tal cosa como una Trinidad, como el Padre y el Espíritu Santo, sino que es solamente Cristo, y esto está ligado a una idea llamada modalismo, que es Jesús nada más, que como que va cambiando de forma, de modo, según lo que quiere expresar. Entonces es Jesús, y un día viene y se aparece como el Padre, y otro día viene y se aparece como el Espíritu Santo, y es una negación, ¿sí? Es una negación de Dios en general y de la doctrina de Cristo, es contrario a la doctrina de Cristo. Tenemos el ateísmo, que ni siquiera cree en Cristo como Dios, y algunos, los más bondadosos, aceptan que haya habido un Cristo, un Jesús solamente humano. Tenemos el ecumenismo, quizás, no sé si habéis escuchado del ecumenismo, dice: da igual lo que creas, al final todos somos hermanos y vamos todos al cielo. Hay problema con eso, porque la Biblia exige, para que haya verdadera comunión, exige que haya una confesión adecuada de quién es Cristo, ¿sí? Cualquier distorsión sobre Cristo, el Padre, sobre el Espíritu Santo, afecta realmente nuestra vida espiritual. Y hermanos, quiero que pensemos en esto. No es el afán de armar problemas, ¿sí? Solo por armar problemas. No se trata de eso. Pero si no hay una sana doctrina, no puede haber verdadera comunión. O por lo menos no la comunión que Dios está exigiendo, ¿sí? Porque la verdadera comunión no sacrifica la verdad. No podemos sacrificar la verdad en pro de una unidad. Gracias a Dios no somos únicos, y no estoy diciendo que somos los únicos en el mundo. No, porque la Biblia es la Biblia, y todo el que se ajusta a la Biblia se está ajustando a la Biblia. Pero si no hay sana doctrina, no puede haber comunión, ¿sí? Yo no puedo invitar y decir: vengan todos y no importa lo que crean. No, tengo que enseñar la palabra de Dios. Vengan todos y escuchemos lo que dice la palabra de Dios, y sometámonos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Es un afán solamente del pastor Antonio porque le gusta pelear, le gusta armar problemas? Y no, es un afán de Dios, porque es su palabra, es su enseñanza, ¿sí? Y debemos defenderla. La segunda aplicación que me gustaría que pensáramos en este momento es que Juan está dando testimonio. Juan dice: nosotros hemos visto, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, hemos palpado, y esto os anunciamos, lo estamos compartiendo con vosotros. Y me preguntaba yo, ¿damos testimonio de Cristo? ¿Cómo estoy dando testimonio de Cristo? Y alguien me puede decir: pastor, pero es que yo no he visto al Señor. ¿Hay alguien que ha visto al Señor así como Juan? ¿Hay alguien que lo ha visto? Me sorprendería muchísimo, ¿sí? Yo no le palpé, yo no he palpado a Cristo. Entonces, ¿qué testimonio voy a dar? Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 19, está hablando Pedro, muy parecido a Juan, y está diciendo: yo he visto al Señor en el monte de la transfiguración, yo he visto a Cristo, yo he visto a Cristo. Y cuando llega al versículo 19, veamos lo que dice. Y tenemos que entenderlo en el contexto de que yo he visto al Señor físicamente, pero, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En resumen, lo que Pedro está diciendo es: mira, yo he visto al Señor, pero ¿sabes? Hay algo más seguro
que incluso mis propias experiencias, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética, la palabra de Dios, más segura. Es decir, hermanos, aunque tú no hayas visto a Cristo en la tierra, tú tienes un lugar seguro donde tener basado, anclado tu fe, y es la palabra de Dios. Porque si Pedro creía más a la palabra de Dios que a su propia experiencia, ¿cómo no creer nosotros? ¿Sí? Tú puedes estar seguro, aunque no lo hayas visto así, por creer el testimonio de los que sí lo vieron. ¿Sí? Y ese testimonio, va a decir Juan, es verdadero, es verdadero. Tú puedes dar testimonio de Cristo con toda confianza porque la palabra de Dios da testimonio de Cristo y ese testimonio es confiable. En un sentido, le hemos visto por oír, por leer el testimonio de ellos. Si la gente no cree a nuestro testimonio, si rechaza a nuestro testimonio, recuerda que rechazaron al testimonio mismo, recuerda que rechazaron a Cristo. Y no queremos que nos rechacen, pero es una posibilidad como la luna. ¿Sí? Es una posibilidad como que hoy estamos aquí sentados, de que rechacen nuestro testimonio. ¿Cuál es mi deber entonces? Testificar, porque al final es Dios quien hará la obra en las demás personas. Entonces, hermano, tú puedes tener comunión cuando crees el testimonio de la manifestación de Cristo. Y en segundo lugar, de punto general, ¿sí? Tú puedes tener comunión por el propósito de este testimonio. Juan nos ha dicho, yo he visto, yo he oído, yo he contemplado, he palpado, nosotros los discípulos y más personas a nuestro alrededor, y damos testimonio de esto con un propósito muy especial. ¿Y cuál es ese propósito de esta anunciación, de este testimonio? Juan dice que el propósito de dar este testimonio es precisamente la comunión. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra que se usa aquí para comunión es koinonía, es compañerismo, algo en común, ¿sí? Algo que nos une en común. En nuestra iglesia en Venezuela, esta palabra se hizo muy famosa porque un hermano, cuando escuchó esta palabra, que es griega, pues a cualquier reunión de la iglesia le llamaba koinonía. Entonces, sobre todo las reuniones de comida, decía, vamos a tener koinonía. Entonces, todos estaban esperando la koinonía porque había comida ese día. Y era muy, muy, muy famosa la palabra. Y Juan dice, yo he compartido esto y nosotros compartimos lo que hemos visto porque queremos que vosotros tengáis koinonía, comunión. Tener en común la confesión de Cristo, eso produce el verdadero compañerismo cristiano. Y recordemos, no vamos a sacrificar la verdad. Queremos tener verdadero compañerismo cristiano, defendamos la verdad. En primer lugar, aquí en esta sección, la comunión involucra a todos los creyentes, ¿sí? Juan está asegurando que cuando creemos las declaraciones de Cristo, estamos diciendo lo mismo que los apóstoles, ¿sí? Si nosotros creemos las declaraciones de Cristo, decimos igual que los apóstoles, tenemos una misma confesión, un mismo sentir, y eso nos permite tener comunión unos con otros. En un sentido estamos teniendo comunión con los testigos que vieron, con los que están dando testimonio. Pero si yo doy ese testimonio y creo ese testimonio y tú crees ese testimonio también, tenemos comunión unos con otros. Juan quería que en la iglesia hubiera comunión, que hubiera una conexión entre ellos y
y los discípulos que habían visto, porque sabes que los falsos maestros estaban causando divisiones en la iglesia. Estaban los más espirituales, los que habían alcanzado un conocimiento allí espectacular a través de sus experiencias gnósticas, vamos a decirlo, y estaban los de más bajo nivel, los que no habían tenido esas experiencias. Y Juan dice, no, no, no. El propósito de Dios es que tengamos comunión unos con otros, que no haya divisiones entre nosotros. Y la verdadera comunión, ¿sí? Es ser parte del cuerpo de Cristo, y empieza cuando creemos lo que los apóstoles nos han dicho. Cristo se ha manifestado en carne. Ahora, hoy en día no tenemos a los apóstoles, ¿verdad? Aunque hay algunos por allí que dicen que hay apóstoles, y será otro tema, porque no es así. No tenemos a los apóstoles auténticos, entonces, ¿que no podemos tener comunión? Sí. El propósito de Dios es que tengamos comunión unos con otros. El camino a la comunión, entonces, es creer la encarnación de Cristo. Cristo se ha manifestado. Es totalmente Dios, es totalmente humano, ¿sí? Ahora, esa comunión no es producto de nosotros mismos. Dice ahí el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero la comunión no está basada ahí en los apóstoles, sino que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos tener comunión con el Padre cuando negamos el mensaje apostólico de Cristo, porque el Padre tiene comunión con su Hijo, y el capítulo 5 nos va a decir que el Padre da testimonio de su Hijo. Entonces, si queremos tener comunión con el Padre, debemos creer lo que Dios ha dicho de su Hijo. Y esta comunión del Padre con el Hijo fluye hacia los creyentes, hacia sus hijos. Y eso debería hacernos pensar un poco en el énfasis moderno que hay de vida social de la iglesia. No estoy en contra de todas las actividades, voy a decir, sociales en la iglesia. Creo que algunas son necesarias. Pero hay un énfasis desmesurado, ¿sí?, en actividades sociales para fomentar el compañerismo entre las iglesias, entre los miembros de la iglesia, más actividades recreativas, ¿sí? Y nuevamente, no es que estoy en contra de todas estas cosas, solamente que el verdadero fundamento de un compañerismo cristiano es la sana doctrina. Y si no tuviéramos que tener compañerismo como en este tiempo de COVID, la sana doctrina debe prevalecer, ¿sí? Es interesante, porque quizás este COVID nos ha dicho o nos ha mostrado lo que realmente es importante. Ojo, no quiero decir que, y lo voy a mencionar, y bueno, lo he mencionado en el punto anterior, Dios quiere que tengamos comunión unos con otros. Y Juan también lo va a hablar más adelante, debemos tener compañerismo unos con otros. Pero ese compañerismo debe estar sustentado por la sana doctrina, ¿sí? El énfasis no debe estar nunca en el compañerismo, sino en la comunión. La comunión. La verdadera comunión, entonces, está enfocada en Dios y fluye de Dios hacia personas que han sido salvas y que están creciendo en su vida espiritual, que están en comunión con Él. Juan dice, nuestra comunión es verdadera con el Padre y a través de su Hijo Jesucristo. En último lugar, la comunión produce gozo, dice allí el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido, la idea allí de esta frase es realmente nuestro.
nuestro gozo sea cumplido, pero no un nuestro de que Juan está diciendo que es un gozo solamente de ellos, no, sino nuestro en el sentido de la comunidad, de la familia. Juan se está involucrando con los hermanos y involucrando a los hermanos con ellos, y dice entonces: nuestro gozo como hijos de Dios hemos testificado para que nuestro gozo sea cumplido. Que el gozo como hijos de Dios y el gozo de la familia de Dios sea completado. Que abundemos en gozo, que alcancemos la plenitud del gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y hermano, pensemos un poco en esto del gozo. ¿Por qué la comunión está relacionada con el gozo? Y la comunión produce gozo. No estoy hablando de la comunión de hacer la comunión como al grupo, sino la comunión entre hermanos, la comunión bíblica que está hablando aquí Juan, produce gozo porque Dios envió a su Hijo. Y esto debe traer gozo a nuestras vidas. Dios ha enviado a su Hijo y por Él tenemos salvación. La comunión debe traer gozo, debe producir gozo, porque Dios ha dado testimonio de su Hijo y tenemos posibilidad de tener seguridad, de estar seguros en Él. La comunión debe producir gozo porque tenemos una familia, una comunidad de hijos de Dios que están amando a Dios y que quieren amar y crecer en su fe. La comunión debe producirte gozo porque es una evidencia de que nuestro amor está en Dios, de que pertenecemos a Dios. Y eso debe producir gozo en nosotros. Y debe reflejarse en todas las maneras en que yo vivo, en la manera en que yo enfrento el pecado, ¿sí? El gozo de la salvación debe llevarme a enfrentar el pecado. La manera en que comparto a otros, ¿sí? La manera en que comparto mi testimonio a otros debe ser desde el gozo de la seguridad de que pertenecemos a Dios. La forma en que nos relacionamos como hermanos, ¿sí? En mi deseo de estar con los hermanos, ¿sí? Debe haber un deseo genuino de ver a mis hermanos, de estar con mis hermanos. Estamos toda la semana en medio de un mundo que es hostil al Evangelio, en medio de un mundo que no quiere amar a Dios y al que tenemos que respetarle porque son sus derechos, pero ellos no quieren respetarnos porque no tenemos derecho de estar en la verdad. Y eso simplemente debe agudizar, debe aumentar nuestro deseo de vernos unos a otros, de amarnos unos a otros, de aprovechar cada situación y cada oportunidad para estar juntos, porque somos un cuerpo en Cristo, somos una familia y tenemos comunión unos con otros. Tenemos algo en común, algo con el que me puedo identificar. Tenemos en común luchas también, dificultades también, pero tenemos en común lo más valioso, a Cristo Jesús, ¿sí? Y eso debe animarnos a juntarnos cada vez que sea posible. Hermano, ¿quieres tener verdadera comunión con la iglesia? Y quizás hay alguien que escucha y que no es salvo realmente. ¿Quieres tener verdadera comunión con la iglesia o con el pueblo de Dios? Debemos tener primero comunión con el Padre. Para tener verdadera comunión con los hijos, tenemos que tener verdadera comunión con el Padre. ¿Quieres tener verdadera comunión con el Padre? Entonces debes creer el testimonio que Dios, a través de sus discípulos, de sus apóstoles y de los testigos que escribieron la palabra de Dios, nos ha dado testimonio de su Hijo. Y hermano, nuevamente, el centro de esto es que porque Cristo se ha manifestado en carne, entonces tú hoy puedes tener comunión con el Padre. ¿Gozas de esa comunión? ¿Te gozas en el gozo de esa comunión?
yo te animo de todo corazón a que puedas afirmar en tu corazón esta enseñanza de Cristo y que puedas pedir al Señor que traiga ese gozo. Quizás recuerdas los primeros días de venir a la iglesia o de haber conocido a Cristo y quizás recuerdas el gozo de haber conocido a Cristo. Quizás ha pasado el tiempo y ya el gozo por distintas situaciones va desapareciendo. Pídele al Señor que te devuelva el gozo de la salvación, el gozo de la comunión en su Hijo Jesucristo. Porque Él quiere que tengamos ese gozo. Él quiere que disfrutemos de su comunión. ¿Sí? Que el Señor os bendiga grandemente. Y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Dios, te alabamos, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo.